En este video veremos cómo podemos construir una tabla de distribución de frecuencias de una forma muy simple para los datos agrupados. Así que trae lápiz y papel, que ya te lo explico. Bienvenidos a All You Need. Comenzamos. Si quieres conocer algunas generalidades de las tablas de frecuencias, características específicas y más, puedes visitar mi video anterior. Te dejo el link en la caja de descripciones. Por lo pronto te voy a decir que los elementos más comunes para este tipo de tablas no varían mucho con respecto a las tablas de datos simples. Estas también muestran frecuencias absolutas, también muestran frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. Pero además de esos elementos que los vimos y los analizamos previamente en el video anterior, conoceremos otros dos elementos comunes que son muy importantes, y esos son los intervalos y la marca de clase. Me gustaría comentarte algo de la marca de clase que es interesante. La marca de clase es también conocida como punto medio de cada intervalo. Fíjate bien que la medida está involucrada con un cálculo de medidas de tendencia central también. Además de permitirme calcular la media aritmética, la moda, me sirve para conocer ciertas características, por ejemplo, de la variante de un conjunto de datos que fueron previamente ordenados y además agrupados entre sí. Además de calcular distancias entre estos en medidas de posición o dispersión y otras cosas más que se pueden hacer con la marca de clase. Vamos a pasar a ver un ejemplo práctico. Para poder construir la tabla de frecuencias de datos agrupados, es importante apoyarse de algo, y ese algo va a ser la tabla que hicimos en el video anterior. Esta tabla de datos simples respondía a la pregunta de cuántos estudiantes utilizaban cuántos colores para realizar sus actividades, ¿verdad? En ese sentido, se escogió a un grupo específico de estudiantes a los que se les encuestó y estas fueron las respuestas. 5 estudiantes dijeron que no utilizaban colores, 25 dijeron que 1, 32 personas diferentes dijeron que 2 y así sucesivamente hasta culminar con las columnas. Justamente de estas dos columnas vamos a sacar la información que necesitamos para poder construir nuestra tabla de frecuencias de datos agrupados. Pero antes de hacerlo tenemos que calcular 3 valores diferentes. Esos 3 valores me van a permitir a mí idear o planificar mi tabla. El primero de ellos va a ser mi rango. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Verás, este es tu dato mayor y este es tu dato menor. Están ordenados, ¿verdad? De menor a mayor. Así que va a ser 48 menos 0 es igual a 48. Y ese 48 lo vamos a reservar porque me va a permitir calcular con él la amplitud, que es justamente el tamaño del intervalo de cada uno de ellos especificado en mi tabla de frecuencias. El siguiente dato que vamos a calcular justamente va a ser el tamaño de la clase. Ese tamaño de la clase lo vamos a calcular con una regla que se llama la regla de Sturges. Es justamente el que estás viendo en pantalla. Y dice así: K es igual a 1 más el producto de 3.322 por el logaritmo en base n. Esta base, o esta n, va a ser sustituida por el número total de elementos que tengamos en el conjunto. Y ya está dicho aquí, ¿verdad? Ya está especificado. Una vez que hayamos concluido con esta sustitución, podemos meter los valores en la calculadora y me da un 7.42, mismo valor que yo voy a poder redondear, ya sea expresarlo simplemente como 7 o subirlo a la siguiente cantidad que sería 8. Se dice y se recomienda que cuando utilizas esta regla de Sturges, que es tan exacta, que no necesitas utilizar renglones que sean pares, sino solamente los que son impares. Sin embargo, como en todas las matemáticas, siempre hay excepciones. Y este ejercicio, este ejemplo que te pongo, es justamente la excepción. Pero por el momento le voy a dejar 7 solamente para hacer la referencia de que hicimos un redondeo. Sin embargo, vas a darte cuenta por qué necesitamos otro renglón.
Ahora sí, con estos dos elementos que tenemos aquí divididos entre sí, voy a obtener la amplitud. Así que lo expreso, sustituyo y divido. El resultado que me da es un 6.85, mismo que puedo redondear a simplemente 6. ¿Se pueden hacer tamaños de amplitud que sean con decimales? Por supuesto que sí, pero como nuestro ejemplo es muy sencillo y no necesitamos hacerlo en decimales, entonces simplemente tomamos la parte entera de nuestra fracción. Una vez hecho esto, podemos reservar en la parte superior el 7 y el 6. El 7 me dice la cantidad de renglones que voy a tener, porque justamente me dice la cantidad de intervalos que voy a asumir en mi tabla. Y la A, el tamaño de cada uno de los intervalos. Así que esos dos valores son los que voy a reservar en la parte de arriba y quito la demás información para poder tener espacio y poner nuestra tabla de apoyo. Una vez expresada la tabla, verificarás que tengo aquí ya precargados los renglones, mismos que sabes perfectamente bien que te dije que nos íbamos a quedar en 7, pero te iba a demostrar por qué ocupamos un octavo. La primera columna que vamos a llenar es justamente la de las clases. ¿Sí? Este tamaño de las clases, que fue dado con la K, me va a determinar los 7 renglones, pero a su vez están involucrados con la amplitud para cada uno de los intervalos. Estos son los intervalos también. Los intervalos están puestos desde un límite inferior hasta un límite superior. El límite inferior está relacionado con un corchete, mientras que el límite superior está relacionado con un paréntesis. ¿Es posible que yo no especifique esos intervalos con corchetes y con paréntesis? Por supuesto que sí. Solamente que esta es una forma mucho más idónea o formal para expresar unos intervalos, así como tal lo hemos visto en otros temas en matemáticas. El corchete me hace referencia a un intervalo cerrado. Quiere decir que sí va a considerar el valor que esté pegado a él. Sin embargo, el paréntesis involucra un intervalo abierto. Quiere decir que el valor que está pegado junto con el paréntesis no lo va a considerar, solamente va a pensar en que hasta ahí tiene que llegar. Sirve de límite, vaya. Nosotros vamos a orientarnos con este esquema y vamos a expresar nuestro primer valor, que es el 0, hasta el siguiente, que va a ser el 6. Vamos a expresarlo del 0 al 6 con corchete con el 0 y paréntesis con el 6. Para el siguiente intervalo va a ser este 6 que no fue considerado en esos intervalos, acá puesto como mi primer elemento, que sí lo voy a considerar, y va hasta el 12, que no lo va a considerar el 12. Es decir, voy a tomar las respuestas del 6 al 11. En el siguiente va del 12 al 18, pero solamente voy a considerar las respuestas del 12 al 17. En el siguiente voy a considerar del 18 al 23. En el siguiente del 24 al 29. ¿Te das cuenta cómo estos no los estoy mencionando? Porque estos simplemente me sirven para saber hasta dónde tengo que llegar. De hecho, un valor antes de ellos, ¿no? Y así voy a estar completando cada uno de mis intervalos. Y si te das cuenta, cuando llegamos al 7, llegamos al número 42. Pero si yo tengo 48 elementos y tengo que incluirlos todos. Así que voy a utilizar el último renglón para especificar del 42 al 48. En este sentido te vas dando cuenta que van creciendo de 6 en 6. ¿Te das cuenta? 6 más 6, 12. Más 6, 18. Más 6, 24, hasta el 48. 0 al 6, 6. Al 12, 6. Al 18, 6. Al 24 y así sucesivamente. Todo está relacionado y está organizado de tal manera que no te puedes perder. Una vez terminada mi columna de clases, voy a tener que realizar el de marca de clase, que es justamente el promedio que existe entre los dos límites. Promedio es igual a que sumo estas dos cantidades y las divido entre 2. Así que 0 más 6 es igual a 6. Entre 2 es igual a 3. Ese 3 lo voy a colocar aquí. Después tenemos el 6 más 12 es igual a 18. 18 entre 2 es igual a 9. Ese 9 lo voy poniendo aquí. Posteriormente tengo el 12 más el 18, que es igual a 30. 30 entre 2 es igual a 15 y ese valor lo voy poniendo ahí. ¿Te das cuenta que estos valores también van de 6 en 6? Y es que
siguen estando involucrados y relacionados. Verás, 3 más 6 es igual a 9. 9 más 6 es igual a 15. Por lo tanto, el siguiente tiene que ser 21. Y el siguiente va a ser 27. Y el siguiente va a ser 33. Y si a 33 le sumo 6, va a ser 39. Y 39 más 6 es igual a 45. Hasta aquí no debe haber ninguna duda, porque todos esos valores fueron sacados de la sumatoria y división de estos, que es el promedio, ¿verdad? Pero también pudimos haberlos hecho de 6 en 6 porque es lo que marca justamente la amplitud de cada uno de mis intervalos. En estos momentos puedo empezar a hacer el llenado de las frecuencias absolutas, que está relacionado justamente con las frecuencias absolutas, hermanas, de su tabla de frecuencias de datos simples, ¿verdad? Así que en este intervalo de estas personas que tenemos aquí, de la 0 a la 5, vamos a contabilizarlas y las sumamos todas. Esa respuesta, que es justamente esta, la vamos a colocar en la siguiente casilla vacía, que son 80 personas. Vamos a comprobarlo. 5 más 25 es igual a 30. 30 más 32 igual a 62. 62 más 2 es igual a 74. 74 más 4 es igual a 78. Y 78 más 2 es igual a 80, porque hasta aquí teníamos que llegar. Si te das cuenta, todos esos elementos sumados entre sí me daban este valor, porque aquí están las frecuencias absolutas acumuladas. Como teníamos que sumar todos estos y este está relacionado con la sumatoria de todos estos, pues simplemente lo tomé y lo coloqué aquí. Pero para este caso no va a ser el mismo. Vas a ver por qué. Tenemos que buscar las respuestas que hayan coincidido entre 6 y 11. El 12 no lo voy a considerar, acuérdate. Entonces buscamos en nuestras respuestas y vemos que esta es la única opción. Por lo tanto, mi solución para esa siguiente celda es 1. No podemos poner el 81 porque el 81 conlleva todos los demás valores y solamente estoy requiriendo este. Así que aquí va a haber un 1 de respuesta. Una vez terminado este, vamos con el siguiente de 12 a 17. De 12 a 17. Nada más tenemos este. Por lo tanto, la respuesta es 1. Aquí está el 1 puesto. Muy bien. Nos vamos al siguiente intervalo y dice de 18 a 23. 18 a 23 tenemos solamente este valor. Por lo tanto, nuestra respuesta es 3. Y la colocamos. Aquí está. Después tenemos 24 a 30. 24 a 30 no tenemos a nadie, así que la respuesta es 0. 30 a 36 tampoco tenemos a nadie. Su respuesta es 0. 36 a 42 tampoco tenemos a nadie, así que la respuesta es 0. Y por último, 42 a 48, la respuesta es 1 porque hay una coincidencia, ¿verdad? Así que la respuesta es 1. Como te puedes dar cuenta, aquí están relacionadas las personas que contestaron estas respuestas. Pero estas respuestas están dadas por intervalos. Por lo tanto, la agrupación de mi frecuencia absoluta es totalmente diferente a la que tengo en mi tabla simple de datos. Ahora bien, vamos a ver la frecuencia absoluta acumulada, que no puede ser igual a esta, puesto que los datos son diferentes de la frecuencia absoluta y se saca por la sumatoria de estos, ¿verdad? De acuerdo, hemos llegado entonces a la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Estas frecuencias absolutas acumuladas son diferentes a estas que tenemos acá, ya que estas son hechas de datos simples y aquí estamos con datos agrupados. Por lo tanto, los resultados tienen que ser diferentes. El primer resultado, ya sabes que lo pasamos directo hacia la derecha, con una flechita lo proyectamos y lo colocamos. Ese nuevo resultado se va a sumar con el siguiente 1 en escala hacia abajo y se coloca justamente abajo del 80, dando como resultado 80 más 1, 81. 81 más 1 es igual a 82. 82 más 3 es igual a 85. 85 más 0 igual a 85. 85 más otro 0 igual a 85. Qué difícil. 85 más otro 0 igual a 85. 85 más 1 igual a 86. Date cuenta cómo este valor
es exactamente igual a este valor. Nos tiene que quedar exactamente la misma cantidad, aunque hayan sido diferentes valores que los que obtuvimos cuando trabajamos con datos simples. Ahora, una vez hecho esto, podemos hacer entonces el llenado de la frecuencia relativa, que está totalmente vinculada con el cociente de cada frecuencia absoluta entre el número total de elementos, quedándonos como resultado para la primera casilla 80 entre 86 es igual a 0.93. Esta casilla que sigue es la 1. En este sentido, 1 entre 86 es igual a 0.01. En este caso, pues repetimos el mismo valor, ¿verdad? Así que podemos copiar el anterior, que sería 0.01. Llegamos a una casilla que tiene un 3. 3 entre 86 es igual a 0.03. El 0 entre 86 obviamente nos va a dar un 0 y repetimos la misma cifra para las siguientes dos casillas. Llegamos a un 1 para las frecuencias absolutas entre 86 es igual a 0.01. Ya lo habíamos calculado con anterioridad, ¿verdad? Si nosotros sumamos todas estas cantidades, automáticamente nos va a dar un 0.99, que es prácticamente lo mismo que obtuvimos cuando lo hicimos con datos simples. Así que como verás, los datos totales no cambian, lo que cambia es el contenido de las tablas. Sin embargo, vamos a hacer la última columna, que es las frecuencias relativas acumuladas. Es el mismo proceso que hicimos aquí, solamente que con las frecuencias relativas. Así que hagámoslo. Pasamos al 0.93. Ok, ahí está. Ese 0.93 va a sumar al 0.01. Lo contemplamos y nos da un 0.94. Claro, solamente se sumó 1 al 3, ¿verdad? De la misma manera va a ser 0.95 en la siguiente cifra. La siguiente cifra va a ser 0.98. 0.98 y a partir de ahí va a repetirse la misma cantidad porque sumamos puros ceros. Así que lo hacemos y terminamos con la cifra de 0.98 más 0.01 igual a 0.99. Este dato de aquí es exactamente el mismo que acá. Si lo tenemos exactamente igual, entonces quiere decir que nuestra sumatoria la hicimos correcta. Analiza cada una de las tablas y checa sus diferencias. Si algo no te quedó claro, rebobina el video tantas veces sea necesario hasta que te haya quedado claro. Con todo esto, vamos a pasar a la actividad para que veas qué es lo que te tengo y refuerces tus conocimientos. La actividad que te propongo es simplemente la misma relación que hicimos en la lámina anterior, pero con datos diferentes. Te estoy colocando una tabla que ya conlleva datos simples. Compleméntala y después haz tu tabla de frecuencias de datos agrupados. Que tengas éxito en tu actividad y aprendas mucho. Gracias. Una vez más te agradezco por estar compartiendo este espacio conmigo y juntos cada día aprenderemos más. Suscríbete por favor si aún no lo has hecho y te pido que compartas, me apoyes con un like y actives la campanita para que recibas más notificaciones. Bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias.